Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos en esta semana, una semana un poco quizás especial, porque no estamos dedicados a ningún escritor o a ningún libro, sino que hemos elegido para hablar durante esta semana de una revista española, la revista Matador, una revista anual, se hace solamente un número anual, y que ese número lo dirige, se lo dan la dirección a un artista o a un escritor o a un, digamos, filósofo. En este caso, por primera vez, la revista Matador 2011 se lo dio a un pintor, el pintor Miquel Barceló, que es uno de los pintores más importantes de España, y que, bueno, en esa revista metió todas las imágenes, artículos y temas que a él le parecían importantes, que forman parte de su mundo. Y bueno, durante esta semana estamos entrevistando a gente que colaboró con esta revista, con este número. Quiero decirles que tenemos en control de emisiones de La Máquina de Pensar, lo tenemos a Gonzalo Gervás ahí, monitoreando todo, y también lo tenemos al Flaco Germán, que ya está llamando por teléfono para el próximo entrevistado. También decirles que mañana miércoles, no va a haber Máquina de Pensar, o va a haber una Máquina de Pensar muy especial. ¿Por qué? Porque en el año del Bicentenario, la dirección de la Radiodifusión Nacional del Sodre y la dirección de Impresiones y Publicaciones Oficiales los invitan a todos, entrada libre, a 4 radioplateas que se realizarán durante todos los miércoles de mayo. Mañana miércoles 4, bajo el título Decir Uruguay, va a estar Eduardo Galeano leyendo textos éditos e inéditos. Va a haber una introducción musical a cargo de Rubén Olivera, y la conducción de esta radioplatea va a estar a cargo de María Inés Ovaldía. Esto es en la sala de actos del IMPO, de Impresiones y Publicaciones Oficiales, y esto está en Germán Barbato, 1379, Germán Barbato, entre 18 de julio y Colonia. Reitero, están todos invitados mañana miércoles 4 de mayo a partir de las 20 horas a escuchar en vivo a Eduardo Galeano leyendo textos éditos e inéditos. Hecha la invitación, pasamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Isaki Lacuesta. ¿Cómo andás, Isaki? Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué tal todo? Bien, Isaki. Yo te entrevistamos cuando nos llamábamos Sopa de Letras por Cravan versus Cravan. Dedicamos una semana a aquel poeta boxeador en base a tu película, ese documental. Pero en este caso, Isaki, te estamos llamando porque vos fuiste llamado, a su vez, por Miquel Barceló para colaborar con la revista Matador. ¿Cómo fue la invitación? Porque a todos les pedían un texto y vos colaboraste con un corto. Sí, Miquel propuso que mandara algún cortometraje o algún tipo de película, y posiblemente de algunos de los que tenía hechos. Entonces, bueno, aproveché que él estaba rodando una serie de piezas y hizo un cortometraje expresamente para la revista, que me parecía que tenía un poco de relación con el mundo de Miquel también, ¿no? Es un cortometraje filmado en un matadero en Sal. Sal es la ciudad con más inmigrantes, sobre todo marroquíes, que hay en España. Y un poco lo que vemos son los ritos occidentales y los ritos islámicos en la forma de matar al ganado, ¿no? Se trata de un matadero de Girona. Sí, Sal es una ciudad que está continua con Gerona. Y bueno, es un corto no apto para vegetarianos. No, es tremendo, pero es tremendo en realidad. Vamos a ver, lo vi en otro corto que tuyo también, 2012, hay como un juego entre lo que es la imagen, lo que es la filmación. Aquí asistimos a 8 minutos a un corto en el que nadie habla, todo el mundo está actuando en un matadero, y donde vemos, digamos, lo vi hace poco con mi hermano de nuevo, y mi hermano decía, lo está haciendo a la inversa, comienza con alguien afilando un cuchillo y muestra media res, y vamos a ir yendo a camino inverso, ¿no? O sea, cómo la vaca va hasta que al final está casi viva, digamos, ¿no? Muy bien visto. Sí, no es algo tan evidente. Y un detalle que me sorprendió, varios detalles. Bueno, lo que quería decir con respecto a otros cortos es que ahí haces una mezcla de, si bien no hay una sola palabra hablada, hay palabras escritas, o hay texto al principio y al final del corto. Sí,
Sí, de algún modo es la idea también de que las imágenes pueden ser engañosas, ¿no? Y los textos también. Y el texto tiene algo casi de estirabote final, ¿no? Que puede cambiar el significado de todo lo que has visto. Si no hubiera ese texto, seguramente acabaríamos pensando una cosa muy distinta que la que terminamos pensando, ¿no? Eso sin duda el texto golpea en el sentido de, bueno, de tratar de intentar de ir más allá de el mero documental o el mero registro de lo que todas las cosas que se hacen con una vaca en un matadero, que dicho sea de paso, digo, obviamente acá en Uruguay, el tema de los frigoríficos, la carne, está a la orden del día. Incluso, ya te digo, mi hermano me decía, yo vi una película uruguaya similar, yo no la vi, pero que también se trataba de todo el proceso, y lo que me llamaba, me comentaba, era que el método aquí en Uruguay es mediante el marrón, se llama marrón, un martillazo o un martillo neumático ahora. Y en el caso de Girona, en el caso de Cataluña, es con la de huella. Sí, bueno, hay los dos ritos, el islámico y el, dijéramos, entre comillas, europeo o catalán, ¿no? Para un nacionalista. En el caso del rito islámico lo que hacen es degollar las vacas, ¿no? Y en el caso del rito más autóctono, les pegan una descarga eléctrica de tal modo que supuestamente no sufren mientras son luego degolladas, ¿no? Pero bueno, es curioso, cada vez hay más gente, dijéramos, cristiana o atea que mata o dice que son consumidores islámicos porque dicen que la carne queda menos tensa, ¿no? Como no sufre una descarga eléctrica, no hay una descarga de adrenalina y que la carne queda más tierna. Bueno, yo la verdad que después de filmar pensamos que no comeríamos carne en años, pero tardamos 3 horas después. O sea, a la que nos pegamos una buena ducha ya volvimos a comer como siempre. Sí, como siempre. No, aparte lo planteas o se anuncia también de que esto no está específicamente a favor del vegetariano o contra la carne, sino que la idea es reflexionar un poco más sobre la civilización occidental, casi nada. Bueno, un poco es que nos negamos a saber cómo son las cosas, ¿no? Seguramente hace 200 años cualquier persona conocía muy bien todo el proceso de cómo funcionaba su sociedad y lo que él consumía, ¿no? Hoy en día cada vez hemos delegado conocimiento más y más y no sabemos casi nada, ¿no? En realidad claro. Todo es tan complejo que preferimos no saberlo o directamente nos es imposible, ¿no? Y en el caso de la comida se suele comentar, ¿no? Que a veces les piden a los niños de los colegios de las ciudades que dibujen un pollo y dibujan un pollo envasado al vacío, ¿no? Claro. No saben cómo son las gallinas casi, ¿no? Entonces, bueno, nos negamos a saber cómo tenemos que matar a los animales que consumimos, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con el hecho de que el año pasado estuvimos rodando con Miquel Barceló en África. Él lleva hace 20 y pico años que vive pasar largas temporadas en Mali. Sí. Y durante el tiempo que estuvimos en Mali, que fueron 3 meses y medio o algo así, pues casi todo lo que consumes lo vas viendo delante tuyo, ¿no? El tener que matar a los animales que comes es una cosa mucho más frecuente, mucho más visible que aquí, ¿no? O sea, vos estuviste esos 3 meses filmando ahí con Miquel Barceló y después hiciste este corto. Sí, esto fue a los 7 meses de haber vuelto de Mali. Pero bueno, imagino que seguramente había cosas que seguían resonando por la cabeza allí. Claro. No, también yo creo, viendo, digamos, tu corto, lo que pensaba, y digo, se llama El Rito también, no es nada original, es simplemente el proceso por el cual en la sociedad moderna nos vamos alejando de cada vez más de la muerte, ¿no? La muerte queda cada vez más compartimentada, bueno, se vela o casi no se vela a las personas, en determinados ámbitos, es decir, cada vez más lejanos de la época en que, la gente se moría y se velaba en la casa, por decirte algo. Y que aquí me parecía algo similar, digamos. Esto nadie lo quiere ver. Sí, nos negamos a... Bueno, la carne, la muerte, la sangre también, ¿no? En general la suciedad, ¿no? Y es una cosa muy clara, el 90% de la gente que trabaja en el matadero son los inmigrantes, ¿no? Sobre todo africanos, ¿no? Ahora... Eso es una cosa que me gustó y me sorprendió, ¿no? Que no tuvimos ningún problema para acceder al matadero ni para que nos dejaran filmar, al contrario, estaban muy satisfechos y orgullosos, ¿no? Y tienen razón en estarlo. O sea, realmente este matadero es un lugar donde se van dando trabajo a mucha gente, donde realmente gente de distintos países trabajan colectivamente. Y os lo decía, ¿no? Si
si la gente lo quiere ver mal es un problema de ellos, ¿no? Porque es que no hay otro no hay otro método, ¿no? Digo, y los trabajadores, por lo menos el que se ve al principio, es de origen, digamos, es inmigrante. Sí, casi todos son marroquíes, malienses y senegaleses. ¿Malienses también hay? Sí, por ejemplo, cuando caen esas vacas rodando, sí, que luego son degolladas, ese chico es un chico maliense también, casualmente. Bueno, pues entonces, digo, mi asombro, digo, vamos a explicar, porque tampoco, el asombro está en que, bueno, entrevistamos a Miquel Barceló vive 4 meses en Mali desde hace mucho tiempo, Mali o Malí, digo, porque en otros lados dicen con acento, y él tiene mucho contacto con la cultura y con el arte africano, y me sorprende que en tu película haya justo inmigrantes de Mali. Vos lo seguiste a Miquel esos 3 meses para hacer un documental, y de ahí surgieron 2 documentales, 2 proyectos. Creo que estás muy bien informado, es impresionante. ¿Por qué? Sí, bueno, son películas que aún estamos terminando. Están en postproducción, sí. Bueno, sí, en un principio imaginábamos mezclar documental y ficción en una sola película, y lo que ocurrió es que enseguida vimos que el material nos desbordaba y que además eran materiales bastante poco semejantes entre sí, ¿no? Y ha acabado siendo una película de aventuras que se llama Los Pasos Dobles, que es una película así bastante excéntrica y disparatada, y un documental que se concentra en todo el trabajo de Barceló en África y en la performance Paso Doble que representó por última vez en su pueblo, en Sanga, que la película se llama El Cuaderno de Barro. Y bueno, Los Pasos Dobles ya está terminada, y El Cuaderno de Barro, nada, nos falta. Justo este fin de semana estuvimos trabajando con Barceló en París unos días, grabando unos sonidos, y la semana que viene en teoría la cerramos ya. Así que imagino que en algún momento a lo largo de este año deberían poderse ver ya, que tengo ganas de enseñarlas. Y sin duda, a mí me sorprendió primero me sorprende ahora que justo que fuiste a filmar, digamos, la performance que se llama Paso Doble, pero la película se llama, la que es sobre Paso Doble se llama El Cuaderno de Barro, y la otra se llama Los Pasos Dobles. Sí, es un despropósito. Están cambiados. Están cambiados, y vamos a crear la confusión y el caos. Está bien. Esto, no sé, igual es beneficioso, pero lo más probable es que nos lleve a la ruina y a la catástrofe. O que como te estoy preguntando yo, tengas que explicarlo y aclararlo durante las próximas 30 entrevistas. Sí, pero si todos los periodistas fueran como tú, sería maravilloso. O sea, sí. Me está costando bastante más con los españoles que lo entiendan. El Cuaderno de Barro, entonces, es esa performance que hizo Miquel Barceló con ese bailarín. Sí, con Joseph Natch. Y es una performance, a mí la verdad es que me fascinó mucho cuando la vi la primera vez, que la vi en Toulouse. Y es muy curioso porque en general, ¿no? Los críticos de teatro y de arte europeos y en otros países donde se ha visto, en general lo comparan mucho hablan de action painting. Para que os hagáis ideas, la performance se hace en una especie de gran pared de barro que son como 8 toneladas de barro, y ahí encima Natch y Barceló ejecutan toda una serie de actos que a mí me recordaban un poco a rituales, y es una mezcla como entre acto religioso, corrida de toros, performance en vivo. Mezcla muchas cosas, ¿no? Muy antiguas, muy contemporáneas. ¿Uno baila y el otro ejecuta, digamos, con el barro, o se van cambiando? No, ambos, a mí me recuerdan a 2 sepultureros, porque salen vestidos de negro, y en el fondo funcionan como un dueto. Realmente es un paso a 2, un paso doble, y Natch tiene una parte también muy plástica, de trabajo plástico sobre el barro, y Miquel tiene una parte muy interpretativa también. En realidad funcionan casi como dos actores del cine mudo, y haciendo salvajadas, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Y terminan totalmente embarrados, obviamente. Bueno, Natch de hecho termina en la parte final, que es como la parte del ritual que evoca el sacrificio. Termina con Miquel, que va colocando. Hay toda una parte que hacen con máscaras primero. Se colocan vasijas de barro que todavía no están cocidas, que están blandas, se las colocan en la cabeza y las convierten en máscaras de animales, ¿no? Y se van metamorfoseando en distintos animales. Y a partir de aquí empieza como una parte más cercana al ritual de la corrida de toros, en la que Barceló va cubriendo a Natch con vasijas de barro, y llega un punto en el que Natch de repente está hundido bajo, creo que son 150 kilos de arcilla,
prácticamente no puede respirar, es una cosa muy muy impresionante. Sí. Y Miquel acaba clavando las banderías encima y terminan, al final terminan siendo devorados por el barro, que acaban cruzando la pared, ¿no? Que en el fondo es un poco, esta imagen es el origen de la performance. Parece ser que Nach le dijo a Miquel que tenía muchas ganas de entrar en un cuadro suyo, ¿no? Pero entrar literalmente en los cuadros. Sí, ¿no? sí. Es un poco lo que acaban haciendo. Sí. Y una cosa que está muy bien es que ese barro que acaba convertido en una especie de gran cuadro de obra plástica muy hermosa y que cada noche es distinta, en vez de ser cocida y vendida y entrar en el mercado del arte, el barro es esta especie de libro que se puede borrar y escribir cada vez de nuevo, ¿no? Entonces, al terminar la performance por la noche, los operarios lo deshacen todo y al día siguiente vuelve a aparecer el barro limpio nuevo para que vuelva a ser ejecutada de nuevo otra performance que acabará siendo distinta, ¿no? Está bien. De ahí viene un poco el título de la película, ¿no? Del cuaderno de barro. De ahí el cuaderno de barro. Este es el cuaderno de barro y este es el cuaderno que se escribe y que se vuelve a escribir cada vez. De alguna forma también tiene que ver con el tema del tiempo y la performance, que es lo que ocurre en ese momento y después ya no queda nada, digamos. Sí, absolutamente. Pues habla de que el título de Borges, ¿no? Del libro de arena. Claro. Ese tipo de ideas. Claro. Miquel, después de la pausa, si me esperas un poquito, vamos a hablar de la otra película, Los Pasos Dobles, y de la historia de aventuras que hay y de arte que hay en esa película. Estupendo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este miércoles en Radio Uruguay. Cambios en la integración de ADIOM. En estudios, Camilo Clavijo y Cristina García, integrantes de la nueva mayoría. De 10 a 12. El senador Jorge Saravia, tras un encuentro personal con el presidente Mujica. De 10 a 12. Relanzamiento de la campaña contra la pasta base Guriza Gurí. Ahora en Buenos Aires, el proyecto que nació en La Valleja comienza a trabajar bajo la consigna Piba Pibe. De 10 a 12. Al cierre, se citan en formato semiacústico y ambiente familiar. De 10 a 12. María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich, con la producción de Mónica Colista. Periodismo con otro aire. Ciclo de charlas sobre fondos concursables del MEC. El lunes 2 a la hora 17 se realizará en Montevideo, en la sede del MEC, Reconquista 535. Martes 3, hora 11, en la Casa de la Cultura de 33. Lunes 9, hora 17, en la sede del MEC. Se realizará por videoconferencia para todo el país. Fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Por primera vez en Uruguay, llega el Cirque Éloise de Canadá. La mejor compañía de la vanguardia circense mundial presenta Rain. Escrita y dirigida por Daniele Finzi-Pasca. Rain. La magia del color, la emoción y el humor, combinados con la técnica más perfecta de las artes del circo contemporáneo. 5, 6, 7 y 8 de mayo en el Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Con tarjetas del comercial, 20% de descuento. Rain. El Instituto de Actuación de Montevideo en sus 10 años presenta Numancia, dirigida por Sergio Pereira. Estreno 6 de mayo. Viernes y sábados a la hora 21, domingos a las 19. Espacio Palermo, Isla de Flores 1631. Informes y reservas 2418-6867. El lunes 9 a las 18 y a las 20 horas en el Auditorio Nelly Goitiño se exhibirá Testigo de Cargo de Billy Wilder con la actuación de Marlene Dietrich y Tyrone Power. Prosigue así el ciclo Mujeres de Película que presenta Cine Arte del Sodre en el Auditorio Nelly Goitiño. Localidades al precio de 40 pesos. Entrada libre. Para socios espectacular. De Cinemateca y Cine Universitario. Club El País 2x1. Campaña de lucha contra el dengue 2010-2011.
¿Sabía usted que podría estar criando al mosquito Aedes aegypti en su casa? Entre el 2 y el 6 de mayo estaremos visitando algunas casas del barrio en busca de posibles criaderos y presencia de larvas. A su vez, solicitamos a quienes puedan colaborar de manera voluntaria, acompañando en tareas informativas al equipo desde el lunes 2 al viernes 6, en el horario de 8:30 a 12:30, nos envíen sus datos, nombre y teléfono a municipiob@gmail.com. Participe, ayúdenos, brinde información y permita que visitemos su vivienda. Solicite a los visitantes la debida identificación. Municipio B, Intendencia de Montevideo. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Curopa y Olivera en recital. Rubén Olivera y Diego Curopatua en Sala Zabala Muniz. Y aprendí a amar, me metí en el fondo de tus recuerdos buscando alivio. Con Andrés Pigato, Martín Muguerza y Fernando Natán. Viernes 13 de mayo, 21 horas, Sala Zabala Muniz, Teatro Solís. ¿Y qué dirán cuando el sol se despierte en la noche más negra? Curopa y Olivera en recital. La alegría me ayude a subir. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con el cineasta Isaki Lacuesta, responsable, del corto El Rito, que integra la revista Matador, pero también responsable, autor de 2 películas que están ahora en fase de postproducción. Una es El Cuaderno de Barro, de la cual ya hemos hablado, esa performance entre Miquel Barceló y ese bailarín que nunca me acuerdo cómo se llama, en Malí o en la República, o en Mali, ahí en un pueblo de Mali. Y la otra película, Los Pasos Dobles, ¿de qué va, Isaki? Pues es una película muy curiosa, que aparte de una historia que me contó hace tiempo, el protagonista es François Augiras, un pintor y escritor, sobre todo escritor maldito francés, de origen francés, que en los años 50, 60 decidió huir de la civilización occidental y refugiarse en África, ¿no? Un poco como ha hecho Miquel hace menos tiempo. Entonces me contó Barceló que Augiras en el desierto había encontrado un búnker militar y decidió cubrirlo de frescos, ¿no? Decidió cambiar de ese uso militar y convertirlo en arte. Entonces, llenó de pinturas todo aquel búnker y se fue y al cabo de unos años, cuando regresó, se encontró con que ese búnker, todos esos frescos habían sido destruidos por los grafitis de los militares, ¿no? Y en un libro cuenta cómo decide volver a pintarlo todo. Va a estar poblado más cercano, compra pintura, vuelve a rehacer los frescos y cuando termina se pregunta si puede seguir confiando en el ser humano o no, ¿no? Si vuelve a irse y dejar las pinturas allí, ¿no? Entonces decide que no y dice: confiaré en el ser humano, pero en el hombre del siglo XXI, que un día regresará y encontrará mis frescos, ¿no? Y decide que la mejor forma de proteger sus pinturas es justamente que nadie las pueda ver, y coloca una roca gigantesca en la puerta del búnker y deja que el búnker lo cubra arena y desaparezca de la vista, ¿no? Entonces, es un búnker que nadie ha visto jamás, unas pinturas cuya existencia se desconoce, y entonces la película parte un poco de esta historia, ¿no? De un grupo de gente que van a buscar este búnker, y al mismo tiempo contamos la vida de Augiras, ¿no? Mezclándolo. Es un personaje además muy múltiple y muy curioso, ¿no? Entonces la película va cambiando de estilo, ¿no? Empieza con una película de legionarios, continúa con una película musical, película de humor, spaghetti western, va cambiando de estilo cada 15 minutos casi, ¿no? Y ahí también aparece Miquel. Sí, en el fondo este personaje de Augiras podría ser muchos personajes distintos, ¿no? Igual que de forma un poco parecida a lo que ocurría con Cravan hace unos años. Claro, ¿no? Que la película sea muy distinto.
Claro. Digo porque cuando decís, cuando alguien nos escucha decir que tiene una parte, digamos, musical, otro tipo western, otra de aventura, hay que, me acordé de Craven vs. Craven porque es un documental donde el tono de la película empezaba siendo muy serio, después había un poco paródico, después volvía a ser serio, después volvía a ser trágico, en fin, se va cambiando conforme va avanzando la película. Sí, aquí pasa un poco lo mismo, aunque sean con distintos registros de ficción, ¿no? Y no de documental como ocurría entonces, pues que pienso a menudo aquello que decía Augusto Monterroso, ¿no? Que a veces parece como que en los libros y las películas se habla siempre de la unidad de estilo, ¿no? Y decía Monterroso que los libros deberían ser como las buenas conversaciones, que uno cambia de tema cuando les hace, eso yo creo que está muy bien, a mí al menos como espectador me gusta y me salen así, o sea, tampoco no es una cosa premeditada. Claro, y sobre todo no es previsible, ¿no? Sí, y luego me acordaba mucho de una cosa que me contaba Miquel y que luego pude comprobar en vivo en Mali, ¿no? Que me decía que la gente allí son buenísimos contando historias, ¿no? Tienen una tradición oral buenísima, los griots de Mali, ¿no? Sobre todo. Y entonces me contaba que para competir con ellos, unas navidades se le ocurrió contarles la historia de un personaje que era la mezcla de las historias de Jesucristo, Frankenstein, Billy el Niño y Caravaggio, ¿no? Y claro, con esa mezcla explosiva triunfó, ¿no? Y de repente un poco, Ogiras es un poco lo mismo, es esa mezcla de personaje que ya de por sí era una mezcla de bandido, luego termina viviendo en cuevas como un eremita, ¿no? Le llamaban el diablo eremita, y toda esta especie de mezcla de personajes es lo que hemos hecho en la película. Ahora, francés, de alguna forma, se las arregló para enterrar sus pinturas en ese búnker, pero de alguna forma dejar dicho que, bueno, ahí estaban sus pinturas, ahí estaban sus frescos. Sí, él manda un mensaje muy claro, o sea, él cuenta cómo lo entierra, da pistas de dónde puede estar este búnker, y además se encarga de que haya pistas contradictorias también, ¿no? Para que la búsqueda sea más entretenida. Y un poco, bueno, pues a partir de estas pistas que dejó Giras en su día, nos lanzamos a la búsqueda del búnker, ¿no? En la película. Y en la película, está planteado como ficción, te pregunto porque en Craven vs. Craven, como todo documental de creación que comenzaba en plan documental, después la línea entre realidad o entre documental y ficción se desdibuja y uno no sabe exactamente cuándo está viendo qué cosa. Sí, en el caso de Craven era curioso porque en el fondo era casi todo la verdad, ¿no? Yo no me inventé nada. Lo que pasa es que jugábamos con el lenguaje cinematográfico no para que pareciera todo más real y para reforzar la verosimilitud, sino justamente para lo contrario, ¿no? Para que el espectador sospechara que todo lo que estaba viendo era falso, ¿no? Y además veníamos de unos años en los que había habido muchos falsos documentales y entonces me hacía gracia, ¿no? Que después de muchos falsos documentales que la gente pensaba que eran verdaderos, hiciéramos un documental real que todo el mundo pensaba que era falso. Sí. Bueno, pero en aquella película, uno veía a los especialistas, como puede ver en cualquier documental de televisión por cable, hablando de Craven, y esos mismos especialistas después los veía, y que eran especialistas, hablando historia del arte, después los veía disfrazados, haciendo otras cosas. Sí, bueno, por ejemplo, Adelaida Perillós, que había sido traductora de Picabia, y era la gente que mejor conocía a Craven, pues a la circunstancia que era artista de circo, ¿no? Y eso me hacía mucha gracia, de repente presentar a alguien como historiador y solo después descubrir que empieza a dar volteretas por los aires, ¿no? Y me parece que a veces nos metamos en compartimentos estancos, ¿no? Claro. Y Craven era primero que era poeta boxeador, y entonces, ¿por qué no un crítico de arte acróbata, no? Exacto. Puede ser saludable ese tipo de cosas. Y en el caso de de los pasos dobles, de este francés, ¿hay una reflexión por parte tuya al hacer la película sobre el tema de, por ejemplo, se me ocurre escuchando el argumento, sobre el tema de los medios, de esta exposición mediática impresionante a la que uno puede estar sometido, digamos, que están los creadores sometidos? Pues no de forma explícita, en todo caso sería como contraejemplo, ¿no? Como contraejemplo, pero al mismo tiempo muy dudoso, porque en el fondo lo que estamos haciendo es uno de los pocos personajes que ha conseguido escapar de esa de esa presencia mediática. En el fondo estamos intentando volver a meterlo en el panteón, ¿no? Pero no deja de ser un poco contradictorio todo esto. Sí, pero la operación de enterrar sus cosas, enterrar su obra, que es muy fuerte para cualquier artista, porque cualquier tipo de arte lo que implica es comunicación, básicamente. Enterrarla, ahora, bueno, quizás desenterrarla sería cumplir la comunicación,
pero digo que parece en estos momentos de exposición donde todo puede ser visto y todo puede ser expuesto, un contraejemplo de alguien, de un artista que intenta lo contrario. Sí, bueno, yo creo que en el fondo Ollirás no renunciaba a la exposición ni a la comunicación, simplemente estaba cambiando por completo las formas de hacerlo, ¿no? Y en vez de entrar en el circuito comercial habitual en su época, que en el fondo no era tan distinto al que hay ahora, solo que era más amateur quizás, ¿no? Y no tan industrializado. En el fondo lo que está haciendo es apostárselo todo a la carta de la posteridad, ¿no? Lo cual implica una fe muy importante en el arte, digamos, o en tu arte, porque implica, decir, yo hago todo esto y me van a reconocer después. Sí, y yo creo que tenía algo, en parte, era un tipo muy espiritual, ¿no? A la vez que era un tipo muy extremadamente carnal, pero yo creo que tenía algo también muy lúdico, de ganas de jugar, ¿no? De ese tipo de juego del mapa del tesoro, de toda esa tradición. A él le gustaban mucho los trágicos griegos y los románticos. De algún modo yo creo que sigue pensando en esa estela, ¿no? Y bueno, lanzar una botella al mar y confiar en que acabará cayendo en algún sitio, y que esa persona será la que nos salvará, ¿no? No, y también está hasta el trasfondo mítico de las películas como Boyest, ¿no? De legionarios. Sí, total. Sí. La película tiene mucho de homenaje a esas películas, muchas de ellas de serie B, ¿no? Que de repente películas que ocurren en el desierto, con camellos, con legionarios, con prostitutas, ¿no? Desde, yo qué sé, Pepe Le Mocó, luego aquellas películas que hizo Fritz Lang después de la Segunda Guerra Mundial con tigres de Bengala y cosas así, ¿no? Ese tipo de cine me gusta mucho. Bueno, Isaki La Cuesta, de última también estaba pensando, ayer entrevistamos a Rodrigo Rey Rosa, que hace un artículo muy serio sobre alguien que hace una denuncia, después es ejecutado, y después se descubre que él se hizo autoejecutar para hacer esa denuncia en Guatemala, el caso de un abogado famoso que casi hace caer un gobierno. Tremendamente potente. Es brutal, esa historia es brutal. Esta también es brutal, esta historia que estás contando. Y cuando entrevistamos a Miquel Barceló, que lo vamos a pasar el jueves la entrevista, Miquel todas las historias la veía como grandes performances. Es una performance, se mató, es otra performance. Es ver el lado lúdico. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar, gracias por tu tiempo. Yo sé que allá es de noche, muy de noche, por lo menos son la 1:30 de la mañana. Sí, pero como el Barça ha ganado al Madrid, estamos todos muy felices y lo podremos celebrar mucho rato. Bárbaro, felicitaciones y un abrazo. No quería despedirme sin saludar a los camaradas cinematográficos de Uruguay, a Federico Beiró, Cote, a Pablo Stoll, a toda esta gente que sigue haciendo películas fantásticas. Si alguien lo escucha, les quería mandar un saludo. Muy bien, yo a Pablo lo conozco y se lo voy a mandar. Te mando un abrazo. Estupendo. Gracias por todo, que vaya muy bien. Chao. A la edad de 18 años publicó su primer libro, El mensaje del Tretarca. Su maestría precoz fue reconocida en 1966 con el Premio Nacional de Poesía por su libro Ar del Mar, constituyéndose en uno de los poetas más importantes de su generación. Él ha escrito tanto en castellano como en catalán, aclarando siempre que no lo hace por razones políticas. En el año 85 ocupó la vacante dejada en la Real Academia Española por nada menos que por Vicente Alexandre. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1989, el Premio Literatura Catalana, en fin, varios premios más, y últimamente acaba de editar Rapsodia, el último libro. Pero Pere, la idea es en principio conversar por la revista Matador, cuya curaduría que estuvo dirigida por el pintor Miquel Barceló. Ahí te llamaron y vos colaboraste con un poema. En efecto. Bueno, puedo contar algo, no sé si sobre el poema, sobre mí, sobre Barceló, lo que más convenga escuchar. La idea en principio es tu vínculo con Barceló, cómo lo ves desde el punto de vista de las letras a este pintor, mallorquín, catalán, uno de los pintores más importantes y al que de alguna manera le estamos dedicando la semana aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, yo conocí a Miquel Barceló hace ya bastante tiempo, en el año 1992, en Barcelona. Llevaba a cabo los preparativos de una exposición en la galería de un amigo suyo, su marchante en Barcelona, que unos años más tarde falleció, Salvador Riera, un hombre radicado en el exilio en Brasil y luego regresado a España. Y ahí le conocí, no exactamente en la galería, sino cosa más curiosa aún, en el hotel donde se hospedaba
con su marchante principal, Bruno Bischofberger. Y les conocí a los dos al mismo tiempo en el 92, porque íbamos a publicar, y de hecho publicamos en la editorial de la que era y soy director literario Seix Barral, el texto de Paul Bowles, Muy lejos de casa, traducido por Rodrigo de Rosa y con ilustraciones, por llamarlas así, dibujos en todo caso, de Bois de Barceló. Pero no se trató solo de este asunto. Fuimos luego a la galería y hasta se dio la circunstancia curiosa cuando hacía el accrochage de los cuadros, apareció un reportero de televisión y nos filmó como si nos estuviera aconsejando cómo colgarlos. En realidad no era nada de esto, pero la apariencia era esta porque íbamos conversando mientras él decidía cómo se hacía el accrochage, cómo se colgaban los cuadros. La exposición fue muy buena y pocos meses después la vio Octavio Paz en Barcelona y me decía que se quedaba tranquilo porque veía que después de la tradición barcelonesa, digo barcelonesa más que catalana, de pintores como Picasso o Miró o Tapies, había otro pintor en la misma estela que era Barceló, cosa que le conté a Barceló le alegró mucho. Luego lo hemos tratado de modo esporádico porque ambos andamos ocupados y vivimos en países y ciudades diferentes casi todo el tiempo, pero de todos modos no hemos dejado de mandarnos cosas, entendiendo por tal obras el uno al otro. No quiero decir con eso que me mande cuadros, sino más bien libros que le gusta y que le publica a menudo uno de Bischofberger y unos míos propios. Incluso un libro mío se publicó en una colección en la que publicó él en París por una gestión suya. Mi texto Interludio Azul apareció en una editorial o serie de Gallimard llamada Promener, en la que apareció sus carnets, sus diarios de África y de otros lugares. Y lo más reciente ha sido un par de cosas acaecidas hace muy poco tiempo, menos de un año. Para septiembre pasado, más o menos, se puso a la venta, aunque en edición muy reducida y a un precio elevado, un libro de bibliofilia de Barceló que contiene un poema mío en prosa y 2 poemas, todo ello en catalán, aunque hay traducciones. Y más recientemente, en diciembre, él me llevó a cabo una sesión en varios días en la que me hizo varios retratos, de los cuales uno al menos pervivirá y está destinado a una exposición de retratos que prepara para quizá el año que entra. Pero te voy a pedir dos cosas. Una, que hables un poquito más alto, y otra, se me escapó el libro que había traducido Rodrigo Rey Rosa y con las ilustraciones. Muy lejos de casa, de Paul Bowles. Ah, Paul Bowles. Ajá. Sí, este libro se publicó ya en su día, está incluso agotado. Tiene otros títulos en otros idiomas. En Francia se llamó La Boucle du Niger, el tirabuzón del Níger, por ejemplo. En inglés se llama Demasiado lejos de casa, en español Muy lejos de casa. Paul Bowles. Pere, a vos él te convocó, obviamente, con este vínculo y obviamente con tu trayectoria, a colaborar en la revista esa anual, El Matador, que nos llegó a nosotros y bueno, que de última es el hilo conductor de esta semana en La Máquina de Pensar. Ahí vos colaborás con un poema que se titula Max. Sí, eso es muy curioso. En el momento en que me pidieron la colaboración, yo no disponía de ningún texto poético aislado, salvo precisamente este. Era el único poema inédito que en aquel preciso momento yo podía ofrecer. Era un poema que me gustaba, pero era un poema que no pertenecía a ningún libro. Era un poema aislado, una especie de single. El poema trata, como sabrá cualquier lector, en realidad de algo muy frecuente en la pintura de Barceló, de un perro llamado Max. Aunque ha habido curiosamente quien ha creído que al hablarle a él me dirigía a Barceló como si Barceló fuera su propio perro, pero esto no es así. Pues va a tratar de un perro llamado Max y la aparición de un perro es muy frecuente en la pintura de Barceló, tanto en retratos de perros como en autorretratos con algún perro. Y como digo, el poema lo tenía escrito hacía no demasiado tiempo y era el único suelto que podía ofrecer en aquel momento. Pensé que era una buena idea. El poema no trata de Barceló tratan otros del libro de bibliofilia que publiqué en septiembre pasado, pero en cambio sí trata de algo muy cercano al mundo de Barceló. Yo, mirá lo que son las cosas y lo que puede hacer la lectura totalmente independiente de todo. Pensé en algún momento que ese poema Max
podía referirse a Max Ernst. No, la verdad, nunca recuerdo haber hablado con Barceló de Max Ernst. Pero hay una cosa que no ofrece duda, digo que Max es un Beagle. Claro, pero lo que pasa está muy bien, correcto. Yo pensé, los dos son pintores, los dos te gustan, se habla de la mirada. No, esto es exacto, pero nunca hablé de Max Ernst con Barceló. Me imagino que, como a mí le gusta, yo incluso escribí un libro sobre Max Ernst, no sé si lo sepa ustedes, pero... Sí, lo sé, por eso es que lo vinculé. Pero el poema, si se fija bien uno, dice claramente que estoy hablando de un Beagle. Sí. Lo que pasa es que la palabra Beagle también para mí significaba el Beagle de Darwin, ¿no? Sí, pero me temo que es una raza perruna británica. Sí, correcto. Para ser exacto. Correcto. Tiene que ver también con esa forma que tienes de... No, puede usar el vos, ¿eh? Sí. Que tenés de alguna forma de escribir la poesía, por lo menos la que yo he leído, que es como si fuera una especie de cascada de imágenes. Bueno, en este caso es muy visible. Y si se trata de rapsodia, se puede decir algo muy parecido. En la mayoría de mis textos poéticos, en verso sobre todo, son cascadas de imágenes. Aparte, por influencia del surrealismo, por influencia de ciertos poetas que traté mucho, como Octavio Paz, Rafael Alberti o Vicente Aleixandre, y también por influencia de un consejo que me dio hace muchos años un estupendo poeta brasileño, João Cabral de Melo, que me decía que un poeta debe escribir siempre de cosas visualizables, nunca de imágenes abstractas. Eso obviamente es una visión de la literatura. Aquí hubo un escritor, en prosa, estamos hablando ahora, Mario Lebrero, que hablaba acerca de la prosa, de la narración, y decía que lo que más enganchaba al lector era y donde más fuerte se veía la literatura, era la literatura, cuando las palabras comunican imágenes. Eso es exacto, y vale, es más rigurosamente exacto aún para la poesía, porque en la poesía no existe la coartada aparente de contar un relato, al menos no casi nunca, pero es igualmente válido para la prosa, sin duda. No se nota tanto porque no enmascara a veces la existencia de una trama, de un argumento, de un plot, pero es válido, son las palabras. Si fuera otra cosa, ya no hablaríamos de literatura. Y si fuera por el argumento, nadie leería a Dostoyevsky o a Stendhal. No, él incluso en narrativa planteaba que, obviamente, en la narrativa en una novela pueden caber cavilaciones, reflexiones, hasta teoría, puede caber el diario de ayer, pero que lo que enganchaba la esencia de la literatura, lo decía incluso, era las palabras transmitiendo imágenes, cosa que la primera vez que alguien lo escucha impresiona, porque se supone que una cosa es lo visual y otra cosa son las palabras. Bueno, eso a mí me sorprende que lo diga un prosista a quien no tengo el agrado de conocer personalmente, pero que piensa como yo. La literatura solo existe en las palabras y consiste en producir un objeto verbal que sin esta organización de las palabras no existiría. Este objeto a su vez es plástico, es visualizable y son imágenes. Estas imágenes pueden ser imágenes estrictas o bien imágenes creadas por la evocación fonética de las palabras. Pero en todo caso vamos a una construcción sonora de carácter léxico y de carácter imaginístico. Sin embargo, todo eso no es tan nuevo. Hace muchísimos años que lo estudiaban los formalistas rusos y Roman Jakobson en primer lugar. Otra cosa es que los escritores conscientemente lo adopten. Este es mi caso y no soy el único, por fortuna. Él también planteaba, no para seguir insistiendo con Mario Lebrero, pero decía que las auténticas imágenes o las imágenes que más enganchaban eran las que provenían precisamente de la imaginación. Bueno, es casi un juego de palabras deliberado, o un pleonasmo voluntario, imagen e imaginación. Y yo imagino que se refería a la tradicional distinción desde Coleridge entre imaginación y fantasía. Y si es así, estoy de acuerdo con él. La imaginación es una cosa, la fantasía es otra. La fantasía sigue reglas
muy distintas de la imaginación. Creo que se referiría a eso. Exacto, sí, expuesto por Coleridge. No voy a intentar resumirlo ahora. Hace más de 100 años en Inglaterra. No, pero nos sirve un poco para, si te parece, para vincularlo, porque nos está escuchando, estamos hablando de que las palabras que más enganchan o que tienen más intensidad son las que transmiten imágenes. ¿Y qué queda para la pintura? Que transmite imágenes, y en concreto, por ejemplo, la pintura de Miquel Barceló. Bueno, la pintura, en eso hay algo que debemos tener claro. Toda la pintura, y tanto da para este caso Barceló como el que pintaba en Altamira o en Lascaux, se expresa a sí misma mediante la mancha, el color y el volumen. Es decir, la pintura de Barceló, por ejemplo, no consiste en el perro que pinta Barceló, ni siquiera en el hecho de que Barceló pinte un perro. Del mismo modo que las botas de un campesino que pintaba Van Gogh, como estudió Heidegger, aunque este filósofo tuviera una evolución después de otro tipo que no podemos aprobar, no eran botas de campesinos, sino las que pintó Van Gogh, no otras, existían solo en el cuadro. Y hasta el que la gente cita como el mayor pintor figurativo, y quizá lo fue, Velázquez, evidentemente lo que pintaba no era la escena que vemos en las meninas, es decir, lo que le interesaba no era el rey, la reina, el espejo y él mismo y otros personajes de la corte, sino la pincelada, los volúmenes, lo equivalente a las palabras. Entonces decir que de alguna forma en una pintura el protagonista no es de la misma forma que en las palabras